La producción artesanal en Manabí. Dentro del estudio de la cultura popular en Manabí, la producción artesanal ocupa un lugar preponderante, no solo por el hecho de que, históricamente, constituyó una fuente importante de ingresos económicos, sino porque, en la actualidad, persiste un número considerable de artesanos que la asumen como rasgo característico de su identidad sociocultural. Tipos de artesanía. A lo largo de la provincia es posible distinguir la presencia de dos tipos de artesanías, que son utilitaria y decorativa. Entre las utilitarias tenemos que son aquellas que tienen como destino la satisfacción de necesidades de autoabastecimiento, teniendo en Manabí la elaboración de una serie de objetos de uso doméstico. Mientras tanto, en las artesanías decorativas, las cuales son empleadas como objetos artísticos, tenemos algunos ejemplos como en las artesanías utilitarias. Tenemos los petates de paján que son utilizados para dormir. Su proceso de elaboración de un petate conlleva un arduo trabajo. Se comienza por el corte de las hojas de palma o juncos. Luego estas hojas tienden a secar bajo el sol en un lugar plano. Enseguida se escogen las más idóneas para tejer. Algunas se colorean con tinturas vegetales o con pigmentos obtenidos de animales como la cochinilla. Lastimosamente, actualmente, debido a la emigración y a la falta de trabajo, tan solo el 30% del total de personas que trabaja esta artesanía lo sigue haciendo. Entre otros ejemplos también tenemos las ollas de barro, las cazuelas y alambiques de Zozote y San Isidro, elaboradas tradicionalmente para la cocina. Los barriles de Muyuyo de Montecristi, los cuales son destinados a almacenar el aguardiente. Los sombreros de mocora de calceta, utilizados por el campesino para protegerse del sol. Las sillas de rocafuerte y las monturas de Olmedo. Entre las artesanías decorativas tenemos los sombreros de paja toquilla, los cuales su proceso de elaboración comienza cuando los tallos se abren y las hojas se separan para luego dividirlas en fibras delgadas y clasificarlas por grosor y tamaño. Después viene el periodo de cocción, donde se introduce la paja en una olla, que es calentada con leña, azufre y carbón, para hervirla por alrededor de 5 minutos, siendo el humo lo que le da su color natural beige. Posteriormente, la paja es colgada en cordeles al aire libre y bajo sombra para secarla totalmente y que esté lista para empezar a tejer. Se clasifica por color y tamaño, y se selecciona la mejor paja para hacer un buen sombrero. Se empieza por tejer con 16 pajas para formar la plantilla. Una vez formada la plantilla se lo coloca en un molde, donde se va tejiendo la copa y la falda. Dependiendo del modelo del sombrero, para cada uno varía su tiempo de elaboración, siendo que los más finos se elaboran en 3 o 4 meses, debido a su tejido, el cual entre más fino, más tiempo para elaborarlo y mayor será su costo. Luego, los sombreros se dejan secar al aire libre durante un buen tiempo para proceder a apalearlos sobre una piedra con azufre, que se muele a medida que se apalea. Este procedimiento se realiza para suavizar los sombreros. Después de apaleamiento, el sombrero se limpia para quitar el azufre y se coloca sobre un molde para plancharlos y eliminar las arrugas que tenga. Los muebles de mimbre, también tenemos otras artesanías decorativas, los cuales son los muebles de mimbre y las réplicas arqueológicas de la Pila y Jipijapa. Las miniaturas de Tagua del Zozote, los carritos de madera en San Bebe, Jipijapa y las nuevas artesanías confeccionadas con hojas de zapán, concha, caracol y piedra.
presentes en Charapotó, Canoa y Puerto López respectivamente. Opinión personal acerca de la elaboración de las artesanías en Manabí. En primer lugar, el proceso de elaboración de las artesanías se realiza de forma predominantemente manual, con ayuda de instrumentos relativamente sencillos que representan bajos montos de inversión, a excepto de los talleres dedicados a la fabricación de miniaturas de tagua, los cuales cuentan con tecnología adaptada y fuerza de trabajo asalariada. Se hace evidente la participación de los miembros de la familia, en muy contados casos, de operarios contratados, en las distintas etapas del proceso productivo, estableciéndose una división de tareas que son aprendidas de generación en generación, como mecanismo de continuidad cultural. Esto último, sin embargo, ha ido perdiendo sentido en la actualidad, dado que los jóvenes, por la crisis económica, prefieren buscar otras alternativas de producción más rentables. Por lo general, esta labor se complementa con actividades agrícolas, domésticas o de subempleo, pasando a ser adicional a los ingresos económicos mensuales de las unidades familiares. En el caso de Montecristi, la mayoría de la población, especialmente del sector rural, encamina sus esfuerzos a la agricultura y como complemento durante sus horas de ocio a la artesanía. Finalmente, cabe destacar que las artesanías, al relacionarse con el mercado, se ven expuestas a un nuevo escenario que modifica su razón de ser original, las cuales empiezan a ser producidas para el gusto del potencial comprador sin tomar en cuenta el sentido creativo particular del artesano y la finalidad inicial para la que fue creada. Así, por ejemplo, las ollas de barro de zozote, tradicionalmente utilizadas para la cocina, empiezan a ser adquiridas por los compradores para decoración, demandándose además una nueva línea de miniaturas que actualmente se elaboran bajo pedido, para recuerdos de bautizos o matrimonios. Se evidencia además un desplazamiento de ciertos objetos utilitarios, provocado por la presencia de productos industriales, cuyas características satisfacen a la demanda del cliente. Muchas gracias.